Hermanos, buenos días o buenas tardes, dependiendo el lugar de donde miren este corto video. Hoy, hermanos, yo quiero contarles un poquito como de lo que yo vivía, como yo vivía en esta vida, antes de que Dios me cambiara, antes de que Dios tocara mi corazón, antes de que Dios más bien antes de que yo me perdiera, pues yo quiero contarles un poquito, hermano, que yo antes vivía mi vida a mi manera, una vida desordenada, una vida sin Dios, lejos de mi hogar, lejos de mi familia, lejos de todo, hermano. Solo quería satisfacer mi egoísmo, o sea, mi vida, satisfacerme a mí, lo que a mí me gustaba, y pues lo que a uno le ofrece el mundo, ¿verdad? Pues yo he entendido, hermanos, que vivir según el mundo es tan peligroso, es tan es tan grave ante los ojos de Dios, pues la mera verdad, hermanos, que pues yo vivía según el mundo, yo era un hombre de vicios, era un hombre de alcohol, de cada fin de semana, casi todo lo que yo ganaba lo gastaba en ese vicio, ¿verdad? Bueno, también caí en las drogas más tarde, fui cayendo poco a poco y caí en las drogas y pues todo lo que yo de mi trabajo, todo lo que iba a hacer para mi familia, para mis hijos, para ayudar a mi familia, pues me lo gastaba en mis gustos, o sea, ahora se puede decir en mi desorden, en la vida, para nada pues servía eso, hermanos. Me lo gastaba en cosas inútiles, en cosas que no me ayudaban en nada. Y pues yo quiero prevenir más que nada con este poco testimonio, con este poquito que Dios me ha dejado experimentar, pues a prevenir a mis hermanos, a prevenir a otras personas que están en ese camino, en esos vicios, que están arraigados, que ya no pueden salir. Pues yo quiero decirles que sí, hay una esperanza, hay una oportunidad, hay un camino, hay una puerta para aquellos que ya están a punto de perderse hasta el fondo, o para aquellos que apenas se van hundiendo, pues luchen para cambiar, hermanos, porque llegar a ese fondo no es fácil salir. Déjenme decirles que a mí me costó bastante. Yo sí estoy aquí hablándoles, es por puritita gracia de Dios. Yo salí, llevo 6 años sin alcohol, sin drogas, sin de todo eso que hacía antes, hermanos, de infidelidad y todas esas cosas, de fiesta en fiesta, de rumba en rumba, como muchos le dicen. Pues llevo 6 años alejado de esas cosas, pero ahora vivo contento, vivo feliz con mi familia y pues todo eso se lo agradezco a Dios y todo eso se lo agradezco a esas personas, a esas gentes que están en la iglesia orando, esas personas que ofrecen misas por aquellas personas que están perdidas en los vicios, aquellas personas que están en el templo, en la iglesia, entregadas a Dios y piden por esos hombres, por esas personas que están perdidas en los vicios, en lo más profundo del abismo. Gracias a esas personas, gracias a mis familiares que oraban por mí, pues gracias a mi esposa que siempre oró por mí, estoy aquí, hermanos, hablándoles de este Dios tan grande y maravilloso. Me alegro bastante de estarles hablando aquí, hermanos, a esta gente de las redes sociales, del mundo entero, pues les deseo de corazón, hermanos, aquellos que usan estos vicios, que van caminando hacia esa perdición, luchen, mis hermanos, hay una esperanza, hay una puerta que se llama Cristo, Dios, hermanos. Yo fui rescatado por Dios, hermanos. Yo era antes era antes de este cambio era amigo del mundo, no de Dios. Le servía al mundo, hermanos.
Y eso es tan grave, eso es estar lejos de Dios. Es tan grave servirle al mundo. Es tan grave vivir según el mundo. Fíjense, les voy a mostrar un texto en la Biblia donde dice, donde dice que si cuando nosotros amamos el mundo, cuando vivimos según el mundo, amamos el mundo, pues eso no viene de Dios. Fíjense, está en Juan 2. Está en Primera de Juan 2, versículo 15, dice, no amen al mundo, ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pues así era yo, hermanos. Así yo, cuando amaba al mundo, cuando iba a hacer las cosas del mundo, pues claramente esta palabra me está diciendo que el amor de Dios no estaba en mí. La gracia de Dios no habitaba en mí. El Espíritu de Dios no habitaba en mí. ¿Por qué? Porque yo le servía al mundo. En pocas palabras, aquel espíritu que me movía a vivir según el mundo, vivir según una vida de desorden, pues era el espíritu, pero el maligno, hermanos. Hay que entender eso, que cuando se vive según el mundo, se lleva una vida desordenada, una vida sin Dios, una vida como yo quiera. Es una vida sin Dios, lejos de Dios. Y estando lejos de Dios, estás muerto. Estás sin Dios. Por eso es tan grave, hermanos, morir lejos de Dios. Estar lejos de Dios es tan grave, mis hermanos. Eso nos lleva a perdernos. De Juan. Les voy a mostrar otro versículo, hermanos. Otro versículo donde también nos dice, parece que está en Santiago, déjenme buscarlo, Santiago 4, versículo 4, hermanos. Fíjense también aquí esta palabra nos está diciendo que cuando nosotros vivimos según la carne, según el mundo, también eso quiere decir según el mundo. Fíjense lo que nos dice. Adúlteros, ¿no saben que la amistad con este mundo es enemistad con Dios? Quien desea ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Miren que es tan grave vivir según el mundo, ¿verdad? Porque la palabra de Dios aquí me dice que el que quiera ser amigo del mundo, el que quiera vivir según el mundo, el que quiera vivir según lo que él quiera hacer, pues se hace enemigo de Dios. Por eso les digo, hermanos, que es tan grave vivir según el mundo, según mi vida, según lo que Dios, según lo que es mi voluntad. Cuando se vive según el mundo, vivo según yo, según mi voluntad, no según la voluntad de Dios. Por eso es que la palabra de Dios aquí nos dice que el que quiera ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. ¿Por qué enemigo de Dios? Porque al hacer el mal, al hacer el pecado, al no querer dejar el pecado, te apartas de Dios, te alejas de Dios. En pocas palabras, vas muriendo. Entre más cometas pecados, te vas a un abismo, a un hoyo, a un abismo muy profundo, hermanos. Pero ahí llego, hermanos. Por eso la palabra de Dios nos está previniendo que no nos apartemos de Dios, que busquemos a Dios aquí mientras vivamos. Y eso es lo que me pasaba a mí, hermanos. Yo creía en Dios, pero creía en un Dios a mi manera. Creía en Dios, pero consumía alcohol.
Creía en Dios, pero me iba a cometer adulterio, infidelidad, iba a de baile en baile, ir a drogarme y todas esas cosas que ofrece el mundo, las que a mí me gustaban, pues, ¿verdad? Pues lo hacía. Y eso es hacerse enemigo de Dios. En vez de que tuviera una amistad con Dios, en vez de agradarle a Dios, en vez de que Dios estuviera alegre, que se sintiera orgulloso de mí, pues la verdad, Dios no le agradaba lo que yo hacía. Estaba lejos, aunque yo decía que amaba a Dios, aunque yo decía que yo creía en Dios, pero mis obras, mis vicios me delataban ante sus ojos. Si yo nomás hubiera muerto, hermanos, así como estaba en esa vida desordenada, yo les aseguro que no, lo que Dios me hizo entender que yo no merecía pasar ese juicio. Yo ya estaba condenado. Por eso les estoy hablando aquí a aquellos que están ahí en ese camino, que van caminando hacia ese abismo, hermanos. Luchen para salir de ese camino, luchen, porque el demonio ahí es donde te implanta todos esos malos deseos de la lujuria, de la infidelidad, todo ese sentir es que tú sientes bonito, claro que sientes bonito, destruyéndote tu vida, tu cuerpo, tu espíritu. Sientes bonito al consumir alcohol, alegría, una diversión, sientes bonito, hermanos. Pues el diablo no te va a atacar ahí, porque si te ataca, pues vas a dejar de tomar. Por eso el diablo te implanta todos esos deseos, hasta te apucha, te va dando fuerzas como una alegría, una falsa paz te da ahí también. Al irte a drogar también te implanta una falsa paz, una falsa alegría de convivir con gente que se destruye, gente que se va a ese abismo, sin saber, sin darse cuenta, hermanos. Estás destruyendo. Fíjense, una parte, la palabra de Dios dice, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y tú lo estás dañando, hermanos, con esos vicios. Yo pienso que la persona que va destruyéndose, que va en ese camino lleno de vicios, de infidelidad, de drogas, de una vida pecaminosa, ya no es templo del Espíritu Santo, es templo del demonio ya. Templo de demonios, de esos espíritus que nos conducen a esos vicios. Y yo se los digo porque, pues yo lo viví, nadie me lo va a contar, yo lo viví, hermanos, que nadie puede sacar esos demonios que te conducen a esa vida pecaminosa, a esos vicios, a esas infidelidades, a ese camino, a esos caminos. Te arrastran esos demonios que llevas en tu corazón. Por eso es necesario ir a Cristo, por eso es necesario ser una conversión. Aunque tú vayas en esa vida desordenada, pídele a Dios antes de partir de este mundo, pídele el cambio, pídele la gracia del arrepentimiento, hermanito, porque si tú partes así de esta vida, no mereces pasar al juicio. Pídele la gracia a Dios del arrepentimiento, la gracia de que cambies aquí tu vida, hermanos, porque yo te aseguro que si tú partes en adulterio, en esta vida que vives según el mundo, hermanos, estás muerto, vas directo a la condenación. No mereces pasar el juicio, no mereces ver a Dios, porque la palabra de Dios dice, el que es amigo del mundo se hace enemigo de Dios, y los enemigos de Dios, Dios los arroja al infierno, a la condenación. Debes de entender eso, hermano. Ahorita, hermanos, mientras vivas aquí, hay esperanza, hay oportunidad de cambiar tu vida, de acercarte a Dios, de reflexionar, de pedirle a Dios el cambio. Y Dios existe, Dios da todo el cambio. Por eso les estoy hablando aquí, hermanos. Les estoy hablando, pero es necesario pedírselo. Porque Dios no puede venir y ponerte las manos y decirte te va a cambiar. No, debes de pedírselo. Debe de nacerte de aquí.
aquí, de tú querer cambiar tú, para que Dios pueda entrar en tu corazón y sacarte esos demonios que te conducen al vicio, que te conducen a la infidelidad, todas esas cosas del mundo, hermano. Eso es verdad, hermanos. Es verdad. Es más, si no lo crees, pídele a Dios que te muestre cómo está tu vida, cómo vives aquí tu vida, cómo te ve Él. Pídele que te muestre, hermanos, en tu oración. Pídele que si estás bien o si estás mal, que te lo haga saber aquí antes de partir de esta vida. No tengas miedo de acercarte a Dios. Para que te des cuenta, hermanos, cuando vives según el mundo, estás muerto, estás lejos de Dios. Y estar lejos de Dios es estar muerto. No porque tengas aquí una buena posición, una casa, un carro, un alimento, no te falta nada. Quiere decir que tú estás bien con Dios, ¿no? Si tú no te vas a confesar, no te acercas a la iglesia, no te confiesas, no comulgas, no lees Biblia, no oras, no rezas el rosario, no haces obras de caridad, no amas a tu prójimo, odias. Todo eso, hermanos, si no haces eso, nada de esas cosas, estás lejos de Dios. Hay que tener cuidado, hermanos. Ahorita estamos a tiempo, porque ya no hay tiempo, hermanos. Puede ser que mañana ya no esté aquí. Puede ser que mañana sería demasiado tarde, hermanos. Ahorita hay que luchar, hay que pedirle a Dios ese espíritu que nos renove. No te dejes vencer, tú que estás en ese abismo, tú que vas en el alcoholismo, en las drogas, tú que vas haciendo la infidelidad, tú que vas en el chisme, tú que tú no quieres acercarte a Dios, hermano. No, no te resistas, no te pongas, no te endurezcas. Escucha, hermano, escucha. No digas, yo ya no puedo salir de mi vicio, de aquí soy, o ya no puedo salir, así voy a morir. No, hermano. No, el diablo eso quiere, el demonio quiere que tú te venzas para que no salgas de tus vicios, para que tú te pierdas. Porque la palabra de Dios dice, el borracho no entra al reino de los cielos. Y eso es lo que quiere el demonio, que tú mueras con ese adulterio, con ese pecado. El chismoso dice, no entra al reino de los cielos y tú quieres, el diablo su misión es que tú mueras siendo un chismoso para que no entres al reino de los cielos. También dice que el ladrón no entra al reino de los cielos y él quiere que tú mueras robando para que no te salves. El infiel no entra en el reino de los cielos, el adúltero no entra en el reino de los cielos, hermanos. Por eso el demonio y su misión te implanta esos deseos de que tú seas infiel, que tú vivas una vida de infidelidad para que no alcances a entrar en el reino de los cielos. El diablo, esa es su misión, hermanos. Hay que tener cuidado, hermanos. Hay que tener cuidado. El que odia, hermanos, el odio también nos lleva a la muerte. Hay que tener cuidado con estas cosas, hermanos. Esa es su misión del demonio, implantarnos, hacernos caer en toda clase de pecado para que nos alcancemos a condenar si partimos de este mundo así con esos adulterios. Nos condenemos ante los ojos de Dios. Ahora, hermanos, mientras estemos aquí vivos y ya cometí un pecado de esos, ve a confesarte, hermanos. Por eso Dios dejó la confesión a través de un ministro de Él. Ve a confesarte, arrepiéntete, cambia, ya no lo vuelvas a hacer. Y Dios te perdona tu pecado. Cree lo que te perdona. El diablo va a hacer su misión implantarte pensamientos negativos que Dios no te ha perdonado, que Dios no dejó esa confesión, que Dios, ¿cómo va a perdonarte a través de un sacerdote pecador? Esa va a ser la misión del diablo, implantarte esa fe negativa. Su misión va a ser, ¿para qué vas a ir a la iglesia? ¿Para qué vas a acercarte a la iglesia? ¿Para qué vas a tomar ese cuerpo, ese pan que es puro pan, que no está Cristo ahí, como dice la iglesia? Esa va a ser su misión del demonio, alejarte de la iglesia.
¿Se acuerdan cuando hizo caer a Adán y a Eva en el pecado, en la desobediencia de comer la fruta? Allí era que el diablo, su misión era hacerlos comer, que comieran del fruto, porque él sabía que iban a desobedecer a Dios, que iban a caer en la desobediencia. Por eso su misión era la serpiente, hacer, engañar, que comieran del fruto. Pero ahorita en este tiempo, su misión del diablo es que no vayan a comer el pan, el cuerpo de la carne del Señor. Porque Él sabe que al comer ese pan, al arrepentirte y comer de ese pan, Él sabe que vas a salvar tu alma, porque la misma palabra de Dios lo está diciendo allá en Juan 6, del 51 en adelante. El que coma mi carne vivirá en mí y yo en él. ¿Me entienden? Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que coma mi carne y beba mi sangre, yo lo resucitaré, dice Jesús, en el último día. Por eso el diablo, su misión es que no vayas a comer ese pan, que no vayas a la confesión, que no vayas a acercarte a la palabra de Dios, que no te acerques a rezar el rosario, que no vayas a un evento religioso, que no vayas a los retiros religiosos. Esa es su misión del diablo. Que no te acerques ahí. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta, porque vas a abrir los ojos, porque va a haber un cambio en tu vida y el demonio no quiere que cambies, quiere que tú sigas en los vicios, atado, para que él alcance, para que él te destruya, para que alcances a eliminarte, para que te elimine, para que tú le pertenezcas y te vayas con él al infierno. Esa es su misión del diablo, hermanos. Hay que tener cuidado. Por eso les hago este corto video, hermanos, para que eviten, luchen aquí para llegar a la salvación. Cristo existe, hermanos. Cristo está aquí con nosotros. Pero Él quiere que tú cambies, que tú luches, que le pidas a Él en tu oración, que ores. Pues ahí les dejo, hermanos, este corto video. El tiempo se me termina. Quisiera hablarles todo de lo que Dios, que yo he experimentado, las cosas, el amor de Dios, tantas experiencias que Él me ha regalado. Pero eso sí, yo debo de apartarme del pecado, luchar, alejarme del pecado, de lo que yo hacía antes, porque la palabra de Dios dice, ay de aquel que vuelva a caer en lo mismo. Si ya conoció de Dios y vuelve a caer en lo mismo, sería mejor no haber conocido de Dios. Si yo vuelvo a caer en mis vicios, sería mejor no haber conocido de Dios. Pobre de aquel que conoce de Dios, que ha hecho un cambio en su vida y vuelve a caer en lo mismo. Y parte de este mundo así, pobre de él. Pero mientras estemos aquí hay que luchar, hay que cambiar, hermano. Si caía, levántate. Si caes, levántate. Confiesa tu pecado y levántate y lucha y deja ese pecado, porque si no, eso va a llevarte a la condenación. Ánimo, hermanos, que Dios me los bendiga. Hasta el próximo video. Ánimo.